Como lo anunciamos con nosotros a esta hora de la mañana, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, con quien vamos a conversar sobre este proyecto de ley reenviado por el presidente de la República, luego de las correcciones hechas al texto original. Vicepresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Byron, soy yo el agradecido, por supuesto, y listo para conversar a través de Ecuador TV con el país entero. Una vez hecho estos cambios o correcciones, como se quiera, lo escuchaba ayer al ministro Mauricio Pozo decir que es lo que se busca, y volvió a insistir en el espíritu de la ley: proteger la independencia del Banco Central y además blindar la dolarización, si se quiere, en vista de que hay algunas voces de que hablan de que el Banco Central pues podría ser, vamos a usarlo entre comillas, una especie de caja chica para que cualquier gobierno de turno pueda sacar y disponer de dineros de ahí, como incluso ya lo ha dicho un candidato. Usted, que conoció en la redacción y fue uno de los miembros del CAL que, bueno, todos los miembros del CAL habían hecho las observaciones de forma al documento, ya lo tienen. ¿Cuánto tiempo cree usted que puede tomar, más allá de que esta emergencia económica, para hacer el informe previo para la discusión en la comisión respectiva? En efecto, Byron, una vez que el gobierno corrigió los errores que de forma tenía el proyecto original, vale decir, la determinación con claridad de los artículos que se pretenden derogar o reformar. Cuando usted envía un proyecto nuevo, puede poner lo que usted quiera, pero cuando va a reformar o derogar algunos artículos, tiene que señalar expresamente aquellos. Corregido el tema, y contestando a su pregunta, la legislatura tiene 30 días para todo el trámite de este proyecto de ley. Y usted lo ha dicho con acierto. Deberemos primero recibir el informe de la UTL, Unidad de Técnica Legislativa, con respecto a la constitucionalidad del proyecto. Luego, el CAL deberá calificar el proyecto e inmediatamente direccionar a una de las dos comisiones que de carácter económico tiene la Asamblea Nacional. En mi opinión, y así voy a pedir yo el día de mañana, que tenemos la reunión, que sea direccionada a la Comisión de Régimen Económico, a la cual yo pertenezco, pero no por aquello de que pertenezco a esa comisión, Byron, sino por el hecho de que esta comisión ha hecho ya algunos análisis y estudios en meses pasados inherentes a la independencia del Banco Central, al papel que debe tener este ente importante de la economía. Algo me decía. Correcto. ¿Cómo ve usted la posición de las bancadas? Usted, pues, que conoce el comportamiento ideológico de muchos de ellos, estoy seguro que la Revolución Ciudadana pues no estará de acuerdo con aquello, siendo fiel a los principios de su líder y de su candidato, además. ¿Cree usted que puede haber... Cada bloque deberá hacer lo que crea conveniente. Yo creo que el proyecto es bueno, perfectible, porque no es perfecto, tiene algunos errores de los que he podido ver en estas pocas horas que nos llegó el proyecto a la legislatura, pero por supuesto tenemos que darle independencia al Banco Central para que no ocurra, estimado Byron, lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en el gobierno anterior, que esos dineros que no son propiedad del gobierno sean tomados. ¿De quién es ese dinero? Y le digo esto a la opinión pública. Ese dinero es de la gente, de los depositantes de la banca privada, a través del encaje bancario. Hay 7 millones de ecuatorianos que tienen cuentas de ahorros o cuentas corrientes. Ese dinero también es de los gobiernos autónomos descentralizados, de las alcaldías, de las prefecturas, no es del gobierno. Algo similar ocurre con el IES, y permítame, Byron, esta analogía. Se han tomado diferentes regímenes plata del IES, que es plata de los jubilados y de los afiliados. Aquí, en cuanto al Banco Central se refiere, se tomaron plata que no es del gobierno. ¿Para qué sirve ese dinero? Para garantizar el comercio exterior, importaciones, sirve para sostener y cuidar de la dolarización. Por tanto, la parte conceptual del proyecto es buena. Tiene algunos errores y tenemos que corregir en este lapso de 30 días que tenemos para discutir el proyecto. A mí me parece que hay que defender la dolarización, darle al Banco Central independencia del gobierno. En otras palabras, Byron, tenemos que generar lo que los expertos llaman en el tercer creyente. Ellos hablan en estos términos en el sentido de que, por un lado está el gobierno, por otro lado está el sector privado que hace comercio exterior básicamente, y necesitamos un tercer creyente con un directorio que sea absolutamente técnico y absolutamente autónomo del sector bancario y del gobierno. Esa parte conceptual del proyecto es buena, tiene algunas fallas. Yo, por ejemplo, propondré que se corrija
el artículo 34 que habla de tener 5 miembros, de los cuales 2 estarán a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. No entiendo aquello. Yo voy a pedir la comparecencia del ministro de Economía, de la gerente del Banco Central y por supuesto de actores privados también, que nos den luces sobre este proyecto en el proceso de sociabilización del mismo, primero en la comisión a la cual se la direccione, ojalá la de régimen económico, y luego por supuesto en el plenario, para hacer un tratamiento adecuado, técnico, lo más alejado de la política partidista y lo más cerca de la política económica, no para este gobierno ni el siguiente, sino para los subsiguientes gobiernos, porque hay que cuidar la dolarización, que es un bien muy preciado de la gente. Gracias a la dolarización, la gente pobre, y todos, podemos endeudarnos, saber cuánto vamos a pagar, podemos proyectar nuestra vida económica y, por supuesto, soy fiel creyente de la dolarización. ¿Cómo ve usted la conformación de fuerzas como para que haya una aprobación, no sé si unánime, pero por lo menos de las 3/4 partes de la Cámara para aprobar este proyecto? Y ya en la comisión se podría ver incluso cuál es la tendencia. Porque la lógica diría que todos estamos de acuerdo con blindar la dolarización, pero no sé si la lógica tenga también algo que ver en las acciones legislativas. Así es. Yo mencionaba hace pocos segundos que debemos dar el tratamiento de este proyecto de ley lo más alejado de la política partidista, porque es una cosa muy seria. Aquí no se trata de quién va a ganar o va a perder las próximas elecciones, se trata del Ecuador a futuro y siempre será positivo tener un banco central, como en todos los países civilizados del mundo, que tienen bancos centrales alejados del poder de un gobierno o de cualquier ente político, sino que más bien sean o estén conformados con directorios técnicos, porque el manejo de la economía es un manejo muy sensible, por eso lo del tercer creyente. No solamente hay que mantener la dolarización, hay que tener el flujo necesario para garantizar las exportaciones. Este mismo momento estamos conversando a través de esta tecnología, Byron, que fue importada, porque la computadora que yo estoy utilizando y me imagino que los equipos de Ecuador TV también fueron importados. Esa garantía para las importaciones, para la vida diaria del comercio, de la industria y de la gente, es clave tener un banco central que tenga la reserva monetaria suficiente para aquella garantía del comercio exterior. Patricio, le molesto para topar un tema estrictamente electoral político, este sí. Una vez que ya se ha definido los que van a estar en la papeleta para la segunda vuelta, ¿cree usted que efectivamente el señor Lasso pueda recuperar aquellos votos que no le dieron la confianza el pasado 7 de febrero? Le digo esto porque hay votos, por ejemplo, de la visión del país socialdemócrata, como se han planteado los seguidores del señor Hervas o quienes le votaron, sobre todo los jóvenes, porque es un voto que está allí y seguramente nadie endosa los votos de nadie, pero el señor Lasso tendrá que hacer un duro trabajo. ¿Ve usted serias posibilidades de poder superar la candidatura contraria? Sin duda alguna, porque es Guillermo Lasso el que ha recibido el apoyo popular, por eso está en la segunda vuelta. Otras candidaturas, con todo respeto, del señor Hervas y otros tantos, fueron 16 candidatos, no recibieron el apoyo que Guillermo Lasso sí recibió. Por eso es que Guillermo Lasso está en la segunda vuelta electoral. Y por supuesto, ha de competir con el candidato Arauz la segunda vuelta electoral el 11 de abril. Pero sí ha recibido el apoyo necesario para estar en segunda vuelta. Los márgenes con respecto al tercero son estrechos, de acuerdo, pero es que esa es la democracia. Es que esa es la democracia y debemos aprender a vivirla. Y la democracia solamente se la puede practicar haciendo de todo acto político, de cualquier actor de la vida política, en forma democrática. Y democráticamente tenemos que enfrentar esta segunda vuelta. ¿Que hay que hacer cambios y mejoras? Por supuesto. Toda segunda vuelta electoral, el balotaje, como dicen los argentinos, es el momento exacto e idóneo y expedito para tratar de captar, por supuesto, el voto de aquellos que votaron por otras opciones. Es evidente que Guillermo Lasso deberá sumar su propia votación, que importantemente la tuvo en primera vuelta, más los votos necesarios hasta completar, sin duda alguna, el 50% para ser elegido presidente de la República. La campaña, por lo menos de nuestro lado, y yo soy fundador del movimiento Creo, mucha honra, está ya definida como conversar con la gente, el absorber las inquietudes que tiene la juventud, las mujeres, los diferentes grupos sociales, a fin de sumar a la caudalosa votación que de suyo ya tuvo la candidatura de Guillermo Lasso y poder ganar las elecciones.
No está en un momento crítico, creo, como organización política, han visto de que no ha sacado buenos números en términos generales en la elección, incluso para asambleístas. No es así. Fuimos coaligados con el Partido Social Cristiano en una alianza importante. Y esa alianza, mi estimado Byron, suma más o menos 29 a 30 legisladores, que es un buen número, es un número. Fíjese usted que hace 8 años, cuando yo fui legislador en el 2013, teníamos 11 legisladores, 9 propios y 2 de coalición. Hoy tenemos casi 30 legisladores, yo diría que son 29 legisladores entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, que fuimos coligados. Para eso son las alianzas. Y democráticamente se la realizó y creo que es buena en tanto en cuanto nos da un bloque legislativo importante de 30 legisladores en alianza. Lo que significa es que va a haber unas 3 posiciones muy importantes en la Asamblea. El populismo, la izquierda de Pachacutic y la centro derecha con ustedes. Muy difícil gobernar un país así, con semejante polaridad en la Asamblea. Es correcto, pero es que esa es la democracia. Esa es la una cara de la moneda que yo prefiero. Porque la otra cara de la moneda es aquella que se dio en el 2013, Byron, donde había un bloque legislativo con 100 legisladores y aprobaron casi sin debate la ley de comunicación, por decir algo, o aprobaron la perversa ley de la plusvalía, porque tenían 100 legisladores. Yo creo que esta atomización, como le llaman ustedes los periodistas, es mejor porque nos obliga a darle nombre al nombre parlamento. Por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar, porque el hecho de que existan varios bloques, como actualmente la legislatura existe, es bueno porque nos obliga a convencer a la gente de las virtudes de nuestros proyectos y cosa igual a los del frente, convencernos de los valores de sus ideas, de sus proyectos, de sus iniciativas. Eso es democracia, mi estimado Byron, no aquello que deba haber un bloque de un grupo político mayoritario que tenga de por sí ya los 70 votos que se requieren para nominación de autoridades y para proyectos de ley, aprobar proyectos de ley y para hacer la fiscalización. No, no, no. Yo creo que mucho mejor de las dos caras que tiene una moneda es aquella que significa la participación de todos los bloques o las tendencias políticas, porque al fin y al cabo ese es el Congreso no solamente aquí, Byron, no solamente en el Ecuador, en el mundo entero. Los congresos están constituidos por todas aquellas tendencias ideológicas que tuvieron apoyo popular. Y si es que existe el fraccionamiento, es parte de esa política, porque no todos los ecuatorianos pensamos igual. Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, muchas gracias. A usted, Byron, que tenga muy buen día. Gracias al vicepresidente Donoso a propósito del envío de este proyecto de reforma al Código Monetario y Financiero que nuevamente está en la Asamblea para la discusión y su aprobación en los siguientes 30 días. 7:33, vamos a la pausa. En segundos estará con nosotros el candidato aún en competencia, según ha dicho, Yacu Pérez. Él nos hablará sobre cuál va a ser su estrategia a propósito de estas impugnaciones y recursos que ha presentado al CNE y que eventualmente podría presentar el contencioso electoral para que se revise el contenido de más de 16.000 actas que según él podrían dar la diferencia para que él esté en la segunda vuelta. Volveremos con esto.